Hola, ¿qué tal? Muy buenas tengan todos ustedes. Mi nombre es Johnny Rafael Julio Ortiz. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UNAD, Ciudad Santa Marta. Y hoy paso por acá para exponerles un tema de la tarea 4, evaluación final del curso Guitarra. La actividad consistía en escoger 5 obras. Las obras que yo escogí fue Pueblito Viejo de José Morales, Capricho Árabe de Francisco Tarrega, Cavatina de Stanley Meyer, Preludio de Héctor González y Recuerdos Payaneses de Clemente Díaz. Empezaremos hablando sobre la obra de Pueblito Viejo de José A. Morales en arreglos de Ricardo Cobo. La canción Pueblito Viejo, compuesta por José Morales, compositor colombiano de música andina, hacia mediados del siglo XX, se convirtió en una de las obras más representativas de la música colombiana. La obra nace en un contexto de migración de los campesinos hacia la ciudad. El arreglo de la guitarra para esta canción fue realizada por Ricardo Cobo, que es un guitarrista y arreglista también colombiano. Adapta el lenguaje popular andino al repertorio académico de concierto. La guitarra cumple una función melódica y armónica. En el arreglo de Ricardo Cobo, el instrumento sustituye la voz principal y recrea el acompañamiento típico andino mediante bajos alternados con arpegio y resonancia, que imitan a instrumentos tradicionales colombianos. Pueblito Viejo es considerada una de las canciones más emblemáticas de Colombia. La obra suele interpretarse en conciertos de música colombiana y festivales de guitarra. Ricardo Cobo ha señalado en algunas entrevistas y clases magistrales que uno de sus objetivos es llevar la música colombiana a los escenarios internacionales de guitarra clásica. Aquí podemos ver un fragmento de cómo suena la canción. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este. La siguiente canción de la que le voy a hablar es La Cavatina de Stanley Myers, que era un compositor británico, interpretada por el emblemático John Williams, guitarrista clásico australiano. La obra Cavatina fue compuesta en 1700 y posteriormente fue ampliada y adaptada para la guitarra clásica. La pieza alcanzó fama internacional cuando fue utilizada como tema principal en la película The Deer Hunter. La guitarra en esta obra es el centro absoluto de la obra. Su sonido íntimo y cálido crea una atmósfera melancólica y contemplativa. La pieza originalmente fue escrita para piano. John Williams convenció a Meyer de expandirla hacia la guitarra. Meyers improvisó en el tema en un restaurante en Londres y Williams reconoció inmediatamente su potencial. El término italiano cavatina se utiliza para describir una melodía sencilla y expresiva. Aquí tenemos un fragmento de cómo suena la obra. La siguiente obra de la cual voy a hablar es de Preludio de Héctor González. Ya este es un compositor contemporáneo y esta obra es interpretada por guitarristas académicos y estudiantes de conservatorio. El Preludio pertenece al repertorio contemporáneo colombiano para guitarra. Aunque no existe abundante documentación académica sobre la fecha exacta de la composición, la obra surge dentro de un movimiento moderno de compositores colombianos que buscan expandir las posibilidades expresivas de la guitarra clásica. La guitarra funciona como instrumento de exploración tímbrica y emocional. El compositor utiliza contrastes dinámicos, silencios expresivos, resonancias y armonías modernas. La obra está relacionada por su profundidad emocional en su lenguaje contemporáneo. Algunas referencias pedagógicas mencionan que González la relacionó con un momento de crisis creativo y de reflexión personal.
El preludio es utilizado frecuentemente como repertorio de estudio por su riqueza interpretativa. La siguiente obra de la que voy a hablar es Capricho Árabe, de Francisco Tárrega. Principal intérprete fue Andrés Segovia, que es un guitarrista clásico español. Capricho Árabe fue compuesta en 1892 por el guitarrista y compositor español Francisco Tárrega. La obra pertenece al periodo romántico tardío y refleja el interés europeo del siglo XIX por el exotismo. La obra pertenece al periodo romántico tardío. La guitarra en esta obra representa tanto la melodía como la riqueza armónica. La guitarra en esta obra representa la melodía y la riqueza armónica inspirada en las sonoridades españolas y árabes. La obra exige gran control técnico, ligados, portamiento, cambios dinámicos y expresividad romántica. 3 bandas interpretaron Capricho Árabe durante el funeral de Tárrega en 1909. La obra es considerada una de las piezas más representativas del repertorio romántico para la guitarra. Diversos análisis musicales señalan que la pieza combina elementos románticos europeos con evocaciones de la tradición andalusí y escalas cercanas al modo río. Aquí hay una pequeña interpretación que hace Alexander Whiting. La siguiente obra de la cual voy a hablar se llama Recuerdos Payaneses, considerado una de las figuras más importantes de la guitarra clásica en Colombia. Los intérpretes más destacados de la obra han sido diversos guitarristas colombianos y latinoamericanos. La obra fue compuesta en el mes de junio de 1962 durante una etapa temprana en la carrera de Clemente Díaz. La pieza se relaciona con el fortalecimiento de la guitarra clásica colombiana durante el siglo XX. En esta época varios compositores comenzaron a integrar ritmos tradicionales colombianos con el pasillo, el bambuco y la danza del lenguaje académico de conocimiento. La obra está escrita a ritmo de pasillo colombiano, género derivado del vals europeo, pero transformado por influencias andinas y mestizas propias de Colombia. En esta obra, la guitarra tiene un papel absolutamente protagonista, ya que desarrolla melodías cantables y nostálgicas que evocan recuerdos y paisajes emocionales relacionados con Popayán. También utiliza arpegios, bajos alternados y armonías románticas para crear una profundidad emocional. Las resonancias abiertas de la guitarra ayudan a generar una atmósfera contemplativa y solemne. Uno de los aspectos más interesantes es que el compositor construyó frases musicales utilizando 7 notas que representan las 7 letras de la palabra Popayán. Clemente Díaz afirmó que compuso la obra motivado por la nostalgia que sentía al estar lejos de Popayán. La obra es considerada una de las primeras piezas que integraron exitosamente el pasillo colombiano al repertorio académico de la guitarra clásica. Y aquí tengo un fragmento de cómo se escucha la obra. Y eso era todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias por la atención prestada.